¿Desde cuándo eres simplemente un perfil? En Laboral Cucha la inversión de tus ahorros es tan personalizada que tú decides cuánto, cómo y hasta dónde quieres llegar. Laboral Cucha. Navarra Suma volvería a ganar las elecciones generales en la comunidad foral. Conseguiría 2 de los 5 escaños en juego. El PSN, que se hizo con 2 en los pasados comicios, perdería 1 que pasaría a EH Bildu, que obtendría así representación en la Cámara Baja. Y Unidas Podemos conservaría el escaño que logró en abril. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Son los datos que arroja la última encuesta del CIS y a los que también se ha referido la presidenta Chivite, que confía en mantener ese escaño en juego. El segundo escaño estuvo muy disputado en las anteriores elecciones y va a estar muy disputado en estas nuevas elecciones, pero estoy segura de que lo sacaremos. Datos que a nivel nacional pronostican una clara victoria del PSOE con hasta 150 escaños, muy por encima del resto de sondeos. El PP llegaría hasta los 81 y Ciudadanos sería cuarta fuerza, bajaría hasta los 35. Rechazada la nulidad que había solicitado el sindicato AFABNA de todas las plazas ofertadas en euskera en 2017 por el Gobierno de Barcos, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra considera que la dotación de plazas bilingües no es desproporcionada. El presupuesto de Pamplona para 2020 será de 213 millones de euros, casi un 12% más que el pasado ejercicio prorrogado. Se apuesta por inversiones, movilidad sostenible y seguridad vial. Cada día más personas optan por moverse en vehículos sostenibles como la bicicleta o el patinete eléctrico, pero en Pamplona la nueva ordenanza de movilidad genera dudas para los usuarios. Luego lo vemos. Bicicletas y estos vehículos siguen yendo por la acera, se les está denunciando, lo que más denuncias es esa, y les sigue el ir con auriculares y con el móvil. Un botón de seguridad para funcionarios navarros. Se trata de una aplicación que ya se ha puesto en marcha para que los trabajadores que se encuentren en situación de peligro puedan mandar una alerta. El ictus es la primera causa de mortalidad en mujeres y la segunda en hombres en Navarra. En el Día Mundial de esta enfermedad les contamos cuáles son los factores de riesgo y cómo prevenirla. Y en deportes, en Tajonar no hay tiempo para el descanso. Los jugadores con más minutos han realizado una sesión más corta para preparar los 2 partidos que afrontan los rojillos en 4 días. Arrasate dejó entrever rotaciones tras la victoria ante el Valencia. Robert Ibáñez y Navas no han saltado al césped, sí lo han hecho Villar y Roncaglia. Las noticias de Navarra con Sara Rodríguez Aliaga. La impresión de papeletas marca la cuenta atrás para las elecciones del 10 de noviembre y ya ha comenzado. En Navarra ya han salido de la imprenta 5 millones que se distribuirán en 358 colegios electorales. Los votos navarros otorgarían la victoria a Navarra Suma y PSN y EH Bildu se disputarían, como ya hicieron en los anteriores comicios, un diputado. Además, Podemos no recuperaría el escaño que perdió en abril. Son los datos que se extraen del último barómetro del CIS. 28 de abril, sedes electorales del PSN y de EH Bildu. Hasta en 6 ocasiones el quinto escaño iba de una a otra sigla. Se han llevado un susto al ver que EH Bildu les arrebataba ese escaño. 313 votos, esto como vemos cambia cada segundo. Era la emoción de una noche electoral que les contábamos en directo. Que ahora mismo la diferencia entre el quinto escaño entre el Partido Socialista y EH Bildu está en 36 votos. En pugna un quinto escaño que el CIS hoy, 6 meses después, se lo otorga a la coalición independentista. Entonces, en abril apenas fueron 400 los votos que separaron a ambas formaciones. El PSN había pasado de 1 a 2 diputados y todo eran celebraciones y buenos augurios en el paseo de Sarasate. Y ahora lo que nos toca es celebrar y dar la enhorabuena a nuestros compañeros. En la sede de Navarra Suma celebraban también los miembros de la coalición entre Ciudadanos Populares y UPN. Se reeditaban los 2 diputados. Que nos han vuelto a hacer ganar unas elecciones en Navarra. Y el CIS hoy vuelve a ofrecer el mismo resultado para el 10N, el mismo que otorga a Unidas Podemos, que perdía uno de sus 2 diputados el pasado 28 de abril. Que ha sido un respaldo amplio, no tan buenos resultados como en el 2016.
La encuesta del CIS se ha realizado en Navarra con 288 entrevistas en 21 municipios. Según esos datos, el 68% ha dicho que irá a votar y el 70% sabiendo ya a quién votará. Para los navarros, el principal problema de España es el paro, seguido por este orden de los políticos, la falta de acuerdos, la inestabilidad, la corrupción y el fraude. Bueno, pues esta tarde la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, ha reaccionado a esos datos del CIS. El PSN, dice, confía en mantener ese escaño que estuvo tan disputado con Bildu. El segundo escaño estuvo muy disputado en las anteriores elecciones y va a estar muy disputado en estas nuevas elecciones, pero estoy segura de que lo sacaremos. El CIS, que en el conjunto nacional da la victoria al PSOE con una horquilla de entre 135 y 150 escaños, 133, no 135. El PP obtendría entre 74 y 81, Unidas Podemos se situaría entre 37 y 45, Ciudadanos entre 27 y 35, Vox entre 14 y 21 y Más País, el partido de Errejón, conseguiría entre 3 y 4 escaños. La encuesta se basa en alrededor de 17.650 entrevistas personales realizadas en más de 1.000 municipios de las 50 provincias entre el 21 de septiembre y el 13 de octubre, es decir, tras el visto bueno del Supremo a la exhumación de Franco y el aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre, pero sin conocerse aún la sentencia sobre el procés. El PSN se marca como objetivo para estos comicios superar a Navarra Suma, para lo que es necesaria una amplia participación. Ha dicho el secretario de Organización de los Socialistas Navarros, Ramón Alzorriz, en un acto junto a los cabeza de lista para el Congreso y el Senado. Alzorriz se ha mostrado convencido de que conservarán el segundo escaño que logró la formación en abril por un escaso margen y ha advertido de que un gobierno alternativo al PSOE supondría, ha dicho, un retroceso respecto a las políticas centradas en las personas que se han llevado a cabo en los últimos 16 meses. Contrarrestar el nacionalismo indefenso. Es un desafío para los socialistas navarros y para la sociedad navarra el que, pese a la unidad de esas tres derechas, seamos capaces de vencerles y de ganarles para fortalecer nuestro estado de bienestar y nuestra convivencia aquí y en el conjunto de España. Hoy ha visitado Pamplona la presidenta de la Fundación Pablo Iglesias y exministra de Vivienda, Beatriz Corredor, para conmemorar los 140 años de historia del Partido Socialista, en un acto en el que también ha participado la presidenta Chivite y la secretaria general de la Agrupación Socialista de Pamplona, Maite Esporrín. Seguimos de campaña porque Unidas Podemos ha manifestado hoy su apoyo a la candidatura morada el próximo 10 de noviembre con un manifiesto al que se han adherido más de un centenar de personas, entre ellas Marisa de Simón, Eduardo Santos o, a título personal, el secretario general de Comisiones Obreras, Chechu Rodríguez. Aseguran que han demostrado ser la candidatura que mejor ha defendido los intereses del pueblo y por ello llaman a que sean los elegidos en las urnas. Es la única garantía de un proyecto de izquierdas, con un marcado carácter social, ecológico y feminista. Un proyecto de futuro. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rechazado anular las plazas en euskera ofertadas por el anterior Ejecutivo Foral, tal y como reclamaba el sindicato AFAPNA. En el fallo, el tribunal sostiene que la dotación de plazas bilingües no es desproporcionada. Las plazas en euskera para la plantilla orgánica de la Administración de 2017 se mantienen. Así lo confirma el Tribunal Superior de Justicia de Navarra al considerar que los puestos bilingües están justificados por informes técnicos. Nulidad que solicitó el sindicato AFAPNA al considerar que las plazas vacantes de Policía Foral y en el servicio de bombero en euskera no estaban determinadas por zona alguna. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra nos ha dado la razón en algunos de los artículos. Y el equipo de asesoría jurídica de AFAPNA en estos momentos está valorando si recurrimos en casación o no. El anterior gobierno celebra esta sentencia. Me alegro de que ahora una sentencia venga a avalar ese trabajo y a decir que están bien justificadas esas plazas, y en cambio AFAPNA no tuvo empacho en criticarlo hasta la saciedad y en denunciar y afirmar rotundamente que era una propuesta absolutamente irregular y que no cumplía con lo que tenía que cumplir y que no se ajustaba a la realidad, a las necesidades reales. Bueno, si tiene que venir el tribunal a decirles que no es así, pues me alegro. Y ahora el sindicato pone el foco en las casi 600 plazas que anunció el consejero de Educación. En la mesa general AFAPNA se abstuvo,
conforme a la oferta pública de empleo, porque no nos quisieron decir cuál sería el sistema para acceder a la función pública. Sistema que entienden tiene que ser común para todas las administraciones de Navarra. La consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, estuvo ayer en el programa de Navarra Televisión La Muga. Durante la entrevista hizo un repaso a la actualidad económica de la comunidad foral. Uno de los asuntos que estuvo sobre la mesa fue la deflactación del IRPF. 10 años después vuelve a escucharse en Navarra el término deflactación del IRPF, aunque en 2014 se hizo pero de forma parcial. La consejera de Economía y Hacienda tiene claro su objetivo. Las rentas medias, las rentas bajas y que alivien y que sobre todo no vean estas rentas mermadas su poder adquisitivo por la subida del IPC. Preguntada por si se trataba de una medida electoralista de cara al próximo 10 de noviembre, lo negó rotundamente y lo atribuyó al calendario legislativo. Estos meses son los meses de más intensidad, de más trabajo, de más búsqueda de consensos, de más análisis de impactos de medidas. No quiso pararse a analizar el enfado de Geroa Bai tras enterarse por mensaje de esta medida. La consejera se ciñó al acuerdo programático. Lo que marca nuestro camino es ese acuerdo programático alcanzado entre los socios que sustentan el Gobierno. Sobre la deducción del IRPF por maternidad, la consejera se acogió a la sentencia porque dice que lo contrario sería engañar a las madres. No nos parece que tenga seguridad jurídica el chocar legalmente con lo establecido por la sentencia. Una entrevista que tuvo como eje central los temas que más afectan al bolsillo de los navarros y cuyo valor principal será llegar a consensos. Los 1.500 navarros que viven en Reino Unido y unas 200 empresas de la comunidad foral podrían verse afectadas por el Brexit. En un desayuno informativo organizado por la europarlamentaria Adriana Maldonado, la consejera de Hacienda ha explicado que Reino Unido es uno de los mercados estratégicos para Navarra en sectores como el agroalimentario, la automoción, energías renovables, salud e industrias creativas. En 2018, Reino Unido fue el cuarto mercado para las exportaciones navarras, solo superado por Francia, Alemania e Italia. Supusieron 441 millones y en lo que va de 2019 ascienden a 367. Somos una comunidad que tenemos que focalizar todos nuestros esfuerzos en esa capacidad que tenemos que tener de crear esa sinergia con el Reino Unido para que nuestras empresas se vean lo menos impactadas de forma negativa con la salida del Reino Unido, ¿no? Esta mañana el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y la concejala de Servicios Generales, María Echavarri, han presentado las líneas generales de presupuestos para el año que viene. Unas cuentas que tendrán que ser negociadas por todos los partidos y que cuentan con más de 213 millones de euros como techo de gasto. La seguridad vial y la movilidad sostenible serán los ejes de inversión en las líneas generales del presupuesto. De vías ciclables, hablamos del corredor sostenible de la Brit, hablamos de seguir mejorando pasos peatonales, hablamos de seguir adelante con esa ciudad 30, hablamos del cumplimiento de la ordenanza de movilidad en suma. Medidas de calmado de tráfico, nuevos aparcamientos de bicicletas, más puntos de recarga de vehículos. Es decir, unos 15 millones de euros irán destinados a esta partida, junto a la apuesta de nuevas obras de centros escolares. La escuela de Lezcairu y quedan 2 escuelas infantiles por adecuar a la normativa, Mendebaldea y Don Ivane. Maya ha mostrado su compromiso con el tren de alta velocidad. La concejala de Servicios Generales, María Echevarría, ha hecho hincapié en los términos macroeconómicos, centrándose en la posible ralentización de la economía. Y luego la situación macroeconómica. Parece que hay una ralentización de la economía y que podría afectarnos a impuestos periódicos. Maya ha apelado a la responsabilidad de los partidos de la oposición y al ambiente del consistorio. Cada vez que me pronuncio sobre algún asunto, sea el que sea, automáticamente pues parece que estoy crispando. Yo no sé eso si al final tiene un... Unos presupuestos que cuentan con 213 millones de euros como techo de gasto y en el que se abre la puerta a la negociación. En esa misma rueda de prensa, Enrique Maya ha sido preguntado sobre la elección de Maite Esporrín como vicepresidenta de la Mancomunidad de la comarca de Pamplona. El alcalde ha respondido que le preocupa la actitud del Partido Socialista y que con esta asignación se ve claro que hay un acuerdo con Bildu. Está claro, ¿no?, que hay un acuerdo con Bildu que se va, vamos, paso a paso se va cumpliendo y este es un paso más, ¿no? Entonces parece que estaba acordado, ¿no? El presidente, un independiente, pero evidentemente vinculado a Bildu, y a mí me preocupa mucho que el Partido Socialista entra en esa dinámica, ¿no?
Hoy hemos sabido que la Policía Foral atendió el pasado mes de septiembre a 59 mujeres por violencia machista. 3 de los casos han sido por violencia sexual, 33 por violencia física y psicológica, 14 por quebrantamiento de la orden de alejamiento y 9 por violencia psicológica. Las edades de las mujeres que han sufrido estos delitos oscilan entre los 10 y los 69 años y en más de la mitad de los casos las víctimas tienen hijos a su cargo. La Audiencia de Navarra podría endurecer la pena contra los miembros de la manada. 3 jueces deliberan en privado sobre el delito contra la intimidad imputado a los 5 condenados a 15 años por la violación grupal de 2016. En abril de 2018 la Audiencia los absolvió de este delito sin entrar a valorar las pruebas, una decisión que fue revocada por la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Por lo tanto, tras esa deliberación, se dictará sentencia exclusivamente sobre estas grabaciones y se decidirá si hubo o no delito contra la intimidad. Y los empleados públicos, especialmente los sanitarios, tienen que enfrentarse a veces a situaciones de peligro. En varios centros de salud y también en algunas oficinas de Hacienda de Navarra se ha implantado un dispositivo para que la persona que se encuentra en riesgo pueda pedir ayuda. Lo ha comprobado nuestra compañera Ainhoa Hernández. Se llama el botón de la seguridad. Se trata de una aplicación informática para que el empleado público la pueda utilizar en caso de sentirse en riesgo de amenaza o con algún problema. Es tan sencillo como hacer un doble clic y entonces la alerta llegará a los compañeros de trabajo que vendrán a ver si todo está en orden. De momento ya se ha incorporado en varias oficinas de Hacienda y en varios centros de salud. El sistema se instala en los ordenadores del personal público que se considera puede ser susceptible de sufrir situaciones de peligro o violencia y permite, en primera instancia, que la persona en riesgo solicite ayuda a compañeros que trabajan en el mismo centro, pasando desapercibida esa petición ante otras personas. Y ya se implantó en un proyecto piloto en marzo de 2018 en Hacienda Tributaria de Navarra, y en 2 centros de salud, salud mental de Burlada y atención primaria de Burlada. A partir de ahí, durante 2018 y el primer trimestre de 2019 se ha extendido pues, a un total de cerca de 30 centros de salud. Si en el edificio existe personal de seguridad privada, este recibe un SMS en su teléfono móvil. Ahí ya le pone la ubicación de la persona que está sufriendo el problema. Este botón de la seguridad se implantará próximamente en 23 centros sanitarios de Tudela y La Ribera. Hoy se celebra el Día Mundial del Ictus. En Navarra es la primera causa de mortalidad en mujeres y la segunda en hombres. Desde febrero, más de 700 pacientes han ingresado en la unidad de ictus del Complejo Hospitalario de Navarra. Resulta fundamental conocer los factores de riesgo para prevenir. Es muy importante la prevención, es acudir al centro de salud y controlar los factores de riesgo vascular, sobre todo la tensión arterial, la búsqueda de arritmias tipo fibrilación auricular, que es una causa muy importante de ictus, el colesterol, la diabetes. Y es muy importante también que la población menor de 65 años se conciencie de que tiene que cuidarse. Y seguimos hablando de salud porque hoy el Gobierno de Navarra ha presentado un bloque de medidas al sindicato médico para mejorar la situación de los facultativos, entre ellas la priorización de los puestos médicos en la SOPE o garantizar contratos de al menos un año. Hoy nos preguntamos si la convivencia en la carretera en la ciudad de bicicletas, patinetes, peatones y vehículos es posible. En Pamplona, la nueva ordenanza de movilidad trata de conseguirla, pero genera algunas dudas en los usuarios que vamos a intentar despejar. Si va en bicicleta, podrá circular por el carril bici, por calles residenciales, paseos y por el centro de la calzada. Estará prohibido ir por la acera salvo menores de 14 años acompañados. No podrán llevar auriculares y dispositivos móviles. El timbre es obligatorio y también la luz delantera y trasera. En el caso de los patinetes eléctricos no podrán ir por la acera, tendrán que llevar casco, usar chaleco también y tendrán que llevar la ficha técnica del vehículo.
1, 2 y hasta 5 tipos de patinetes eléctricos diferentes, con su respectiva ordenanza y 60 páginas por delante, lo que supone horas de estudio para usar este tipo de vehículos. No son los únicos sobre los que se aplica la norma. Coches, peatones, bicis también están mirados con lupa. ¿Conoce la ciudadanía la ordenanza de movilidad? Sí, ya la he leído, ya la conozco. Obligatorio timbre llevas, luces también. Contra más reflectarios llevas mejor y prohibido auriculares y móviles, ¿vale? Y los usuarios no son los únicos que tienen que hincar codo. A las mañanas y a las tardes, antes de salir al servicio, pues se ha estado explicando los distintos modelos que hay de vehículos de movilidad personal, las distintas categorías, que hay varias categorías, los pesos, las velocidades, lo que tienen que llevar encima, por dónde tienen que circular. Llevan chuletas, una chuletilla de cada categoría de vehículo. Y atención, porque con el trabajo hecho y 2 meses de margen, ya están en las calles. El otro día por la acera. E incluso ya conocen la multa más recurrente. Bicicletas y estos vehículos siguen yendo por la acera, se les está denunciando, lo que más denuncias es esa, y les sigue el ir con auriculares y con el móvil, que parece que seguimos en el coche, porque mucha gente sigue con el coche y con el móvil, pues con la bicicleta también. Ya saben, si usan cualquier tipo de transporte, por su seguridad y el del resto, eche un ojo a la normativa. Y hablando de transporte y carreteras, mucha atención al volante. Un estudio revela que hoy es el día más peligroso del año para trasladarse al trabajo en coche. El motivo, según concluye este estudio, es que el otoño es la estación con mayor número de siniestros, a lo que se añade el cambio de hora, lo que hace que a los conductores les cueste más establecer una rutina. Hemos salido a la calle a preguntar si conocían este dato. Primera noticia. No lo sabía. No sabía nada. Eso has dicho a la mañana. ¿Qué? La radio ha dicho eso a la mañana, sí. De 8 a 9 es cuando más peligro hay. No tengo ni idea. Estar cerca es saber escuchar, saber responder. Estar cerca es vivir aquí y convivir en más de 200 puntos de nuestra geografía. Estar cerca es estar lejos, pero estar cerca. Caja Rural de Navarra, todo es más fácil si estás cerca. Los dos partidos frente a Mallorca y a la vez que afronta Osasuna en 4 días a finales de semana impide que la plantilla descanse el martes, como suele ser habitual cuando juegan el domingo. Novedades esta mañana en Tajonar. Adrián no ha sido la única ausencia. Nos las cuenta Gonzalo Velasco. 2 días después de la gran victoria ante el Valencia y a 3 de visitar Mallorca, Osasuna se entrena en las instalaciones de Tajonar. Arrasate anunció rotaciones. Hoy hemos podido ver a los jugadores que más minutos llevan en sus piernas, realizando un entrenamiento más suave que el resto, que como ven a mis espaldas realizaban remates a portería. Raúl Navas y Robert Ibáñez no han aparecido por el césped de Tajonar, sí lo han hecho Villar y Roncaglia. El Izarra abandonó los puestos de descenso después de su victoria por la mínima ante el Tudelano en un nuevo derbi navarro en Segunda B. Un solitario gol de Toni García fue suficiente para la victoria en el estreno en el banquillo de Toni Franco tras la dimisión de Unai Jauregui. Izarra y Tudelano afrontaban el derbi tras 6 partidos sin ganar respectivamente, con lo que necesitaban romper la dinámica negativa. Fueron los locales los que tuvieron más presencia en la portería rival, obligando a Pagola a intervenir con acierto una y otra vez. Aunque en menor número, los riberos también gozaron de alguna ocasión. El colegiado anuló este gol de Toni García por fuera de juego. Y justo después de esta buena ocasión de los visitantes, a la segunda llegó el tanto del ecijano, máximo artillero del Izarra en la presente campaña. Los estieses buscaron el segundo tras la reanudación y Pagola volvió a ser determinante para mantener con opciones a su equipo. Esta fue la ocasión más clara del Tudelano en toda la segunda mitad. También lo intentó de disparo lejano, pero el marcador no se movió, manteniendo los puntos en Mercatondoa. Estar cerca es saber escuchar, saber responder. Estar cerca es vivir aquí y convivir en más de 200 puntos de nuestra geografía. Estar cerca es estar lejos, pero estar cerca. Caja Rural de Navarra, todo es más fácil si estás cerca.
Y el terror se asienta en Senda Viva. El parque vivirá 3 días consecutivos de Halloween del 1 al 3 de noviembre con motivo del Puente de Todos los Santos. Si acuden a la cita, no olviden sus galas más terroríficas, porque por segundo año consecutivo el parque organiza un siniestro concurso de disfraces premiado con un viaje a la Selva Negra. El terror más familiar se vive en Senda Viva. Dale un poco de luz, por favor. Nos despedimos con Esencia de Mujer, la colección que la artista navarra María José Jurado nos presenta en el ámbito cultural del Corte Inglés. Volvemos mañana con más noticias. Que pasen una buena noche. ¿Desde cuándo eres simplemente un perfil? En Laboral Cucha la inversión de tus ahorros es tan personalizada que tú decides cuánto, cómo y hasta dónde quieres llegar. Laboral Cucha.